No vamos a ganar esta guerra, vamos a perderla. Irán ha ganado esta guerra. Cuando termine esta guerra, Irán será mucho más poderoso que sus vecinos. La posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico quedará gravemente debilitada. No tenemos ninguna opción militar real. Bombardeamos durante 40 días, no funcionó, y además, nuestras municiones estaban a punto de agotarse. Si reanudamos los bombardeos, el estrecho de Hormuz volverá a cerrarse. Los iraníes actuaron con inteligencia, reservaron su principal instrumento de presión para el final de las negociaciones. Pero, ¿cuáles son exactamente las 4 grandes concesiones económicas que Irán podría exigirle a Estados Unidos? ¿Y por qué Mearsheimer advierte que el fracaso de las negociaciones podría hacer entrar en juego las armas nucleares de Israel? Escuche las respuestas completas a estas 2 preguntas fundamentales en el resto de la entrevista. El profesor John Mearsheimer es uno de los académicos más destacados del mundo en el campo de las ciencias políticas y uno de los principales teóricos realistas de las relaciones internacionales. Sección 1. Irán ha ganado esta guerra. ¿Cómo podemos saber si Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán? Hay varios puntos que debemos considerar. El primero es que no vamos a ganar esta guerra, vamos a perderla. Sin embargo, mientras perdemos esta guerra, hay 2 objetivos que debemos alcanzar. Si logramos salir de esta crisis en una situación relativamente aceptable, habremos cumplido esos 2 objetivos. Aún así, es muy importante comprender que Irán ha ganado esta guerra. Irán saldrá de ella siendo mucho más poderoso en comparación con sus vecinos de lo que era el 27 de febrero. En cambio, como consecuencia de esta guerra, la posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico quedará gravemente debilitada. Pero quiero responder directamente a tu pregunta, que es muy importante. Independientemente de que ganemos o perdamos la guerra, aquí tenemos 2 objetivos. El primer objetivo es reabrir el estrecho de Hormuz, porque necesitamos restablecer el flujo de petróleo. Ese flujo también incluirá el petróleo iraní. Permitiremos que el petróleo de Irán atraviese el estrecho y también permitiremos que los iraníes reciban en dólares los ingresos procedentes de sus ventas de petróleo. En realidad, le estamos ofreciendo a Irán un acuerdo favorable, porque queremos inundar el mercado mundial de petróleo e impedir que la economía internacional caiga por el borde del precipicio. Por lo tanto, el primer objetivo era abrir el estrecho y restablecer el flujo de petróleo. El segundo objetivo es alcanzar un acuerdo nuclear. Tenemos que llegar a un acuerdo nuclear. Evidentemente, ese acuerdo tendrá que ser una versión renovada del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Acuerdo Nuclear con Irán. En cualquier caso, debe existir un acuerdo que limite la capacidad de Irán para avanzar, en el futuro, hacia la fabricación de un arma nuclear. Mencionaste el tema de los misiles. No habrá ningún acuerdo sobre los misiles iraníes. Algunos podrían preguntar qué ocurrirá con el apoyo de Irán a Hezbollah, Hamas y los hutíes. Tampoco habrá un acuerdo sobre ese asunto. El cambio de régimen era otro de nuestros objetivos. Sin embargo, no habrá un cambio de régimen, al menos no como consecuencia inmediata de esta guerra. Tal vez ocurra algo dentro de 2, 3 o 4 años. ¿Quién lo sabe? Pero no ocurrirá ahora. La cuestión central es el problema nuclear. Es muy importante comprender la estructura del memorando de entendimiento. El documento fue diseñado para que después de su firma cesaran los disparos y los bombardeos entre Irán y Estados Unidos. La segunda cuestión era abrir el estrecho para que el petróleo pudiera volver a los mercados mundiales. En cuanto a los bombardeos, hay que recordar que la campaña había sido detenida el 8 de abril. En realidad, cuando se firmó el memorando de entendimiento, ya quedaba muy poco por detener. La campaña de bombardeos había terminado y la guerra había entrado en la etapa del bloqueo naval.
Por muchas razones, tampoco podemos regresar a la campaña de bombardeos. Por eso, la parte relativa al cese de los bombardeos no tenía demasiada importancia, quizá con la excepción del Líbano, un tema que dejaremos de lado por el momento. Al principio, nuestra principal preocupación era reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora el estrecho está abierto, en la práctica en gran medida. Todavía no está completamente abierto, pero parece posible que llegue a abrirse por completo. Si el estrecho no se abre completamente, tendremos problemas muy graves. Reabrir el estrecho era el objetivo más sencillo, porque los propios iraníes también tienen interés en vender su petróleo. Sin embargo, el segundo gran objetivo, es decir, la cuestión nuclear, sigue sin resolverse. Sección 2. Las 4 grandes concesiones económicas que exige Irán. Lo que debemos comprender es que ahora tenemos que analizar la cuestión nuclear junto con 4 grandes asuntos económicos. Los 4 beneficiarían a Irán. El primer asunto son las reparaciones de guerra. El segundo son los activos iraníes congelados. El tercero es el levantamiento de las sanciones. El cuarto es el cobro de peajes por el tránsito a través del estrecho de Hormuz. Ninguno de estos asuntos se ha resuelto todavía. Por ejemplo, el fondo de reparaciones de $300 mil millones todavía no se ha concretado. El levantamiento de todas las sanciones aún no está garantizado. La liberación de todos los activos iraníes congelados tampoco se ha resuelto. Calculo que el valor de los activos iraníes congelados supera los $100 mil millones. Por lo tanto, está la cuestión de liberar todos esos activos y junto con ella, la cuestión de los peajes por atravesar el estrecho. Todos estos asuntos deben resolverse y la cuestión nuclear también debe resolverse. Al comienzo del proceso, solucionamos en gran medida el problema de la reapertura del estrecho. Sin embargo, ahora tenemos delante todos los demás grandes asuntos. Si nosotros, es decir, Occidente y de manera más específica Estados Unidos, no logramos un acuerdo sobre la cuestión nuclear, enfrentaremos problemas muy graves. Como sabes, los iraníes tienen la capacidad de fabricar una bomba nuclear con relativa facilidad. Si no existe algo parecido a una versión revisada del acuerdo nuclear, ¿qué impedirá que Irán fabrique una bomba? Por eso, Estados Unidos tendrá una presión y un incentivo muy fuertes para llegar a un acuerdo. Eso significa que probablemente tendremos que hacerles grandes concesiones a los iraníes en los 4 asuntos económicos que son importantes para ellos. Por lo tanto, todavía quedan muchas negociaciones por delante. En mi opinión, para que podamos obtener cierto grado de éxito, primero debemos mantener abierto el estrecho de Hormuz y segundo, debemos alcanzar un acuerdo nuclear. Si los únicos objetivos de Estados Unidos fueran alcanzar un acuerdo nuclear y restablecer el flujo de petróleo, parecería posible conseguirlos. Irán no estaba tratando de fabricar un arma nuclear antes de esta guerra, y el petróleo también circulaba antes de que comenzara el conflicto. Sin embargo, como has señalado, ahora han aparecido nuevos objetivos y nuevas condiciones. El memorando de entendimiento también deja claro que no habrá un regreso a la situación anterior. Creo que los iraníes también están preocupados, porque, por un lado, es difícil imaginar que Estados Unidos cumpla todos los compromisos que aceptó en el memorando de entendimiento. Para Estados Unidos será muy difícil poner fin a todas las sanciones, conseguir el apoyo del Congreso, pagar $300 mil millones en reparaciones y aceptar el cobro de peajes, o cualquier otro nombre que se elija para el costo de atravesar el estrecho. Al mismo tiempo, tampoco existe una opción militar adecuada. Tal vez Israel pueda provocar una guerra civil en el Líbano, o Estados Unidos pueda presionar al gobierno iraquí para que desmantele algunos grupos armados aliados de Irán. Quizás sea posible atacar a los aliados de Irán, pero esas acciones no parecen constituir una estrategia práctica para conseguir una victoria militar. ¿Cuál crees que es la estrategia de Estados Unidos?
¿Aceptará Washington un acuerdo de paz muy desfavorable o intentará recurrir a una opción militar que, en la práctica, no existe? Según la estrategia estadounidense, ¿cuál de esos dos caminos parece más probable? Sección 3. ¿Por qué Estados Unidos no tiene ninguna opción militar? Es una pregunta muy buena. Analicémosla paso a paso. En primer lugar, como tú y yo sabemos, no existe ninguna opción militar. Una de las razones es que si reanudamos los bombardeos, el estrecho de Hormuz volverá a cerrarse. No podemos hacer nada que provoque un nuevo cierre del estrecho. Acabamos de conseguir que se abra y queremos que permanezca abierto. Hay personas que repiten constantemente, tenemos que regresar y terminar el trabajo. Pero ¿de qué están hablando exactamente? Llevamos a cabo una campaña de bombardeos durante 40 días y no funcionó. Por eso la detuvimos el 8 de abril. Además, nuestras municiones estaban a punto de agotarse. Los iraníes también poseen una capacidad de segundo ataque. Aparte de eso, Irán puede empujar realmente a la economía mundial hacia el colapso. Entonces, ¿de qué están hablando esas personas? No tenemos ninguna opción militar. Hemos abierto el estrecho de Hormuz y ahora la pregunta es si podemos resolver la cuestión nuclear. Glenn, tienes razón al decir que a los estadounidenses les resultará difícil aceptar las concesiones que mencioné al hablar de los 4 grandes asuntos económicos. No estoy en desacuerdo contigo. Lo repito, el cobro de peajes por atravesar el estrecho, la liberación de todos los activos iraníes congelados, el levantamiento casi total de las sanciones y la creación de un fondo de reparaciones de $300.000 millones. ¿Podemos imaginar realmente que Estados Unidos ceda y haga concesiones en todos estos asuntos? El resultado de un acuerdo de ese tipo sería que Irán quedaría en una posición extraordinariamente favorable durante los próximos años. Irán es un país con 93 millones de habitantes. Si su economía vuelve a ponerse en pie, estará en condiciones de dominar el Golfo Pérsico. Irán controla el estrecho de Hormuz y se convertirá en un país verdaderamente poderoso. ¿Permitirá Estados Unidos que eso ocurra? Esa es precisamente la pregunta que planteas. Pero en el otro lado de la ecuación está la cuestión nuclear. Sabemos que los iraníes negociarán con mucha dureza. Dirán, si no hacen lo que queremos en los asuntos económicos, no habrá ningún acuerdo nuclear. ¿Qué haremos entonces? ¿Aceptaremos que no existe un acuerdo nuclear? Lo dudo. Tenemos que llegar a un acuerdo nuclear. Si no alcanzamos ese acuerdo, enfrentaremos problemas muy graves, porque existe una posibilidad considerable de que Irán obtenga un arma nuclear, o al menos avance en esa dirección. Un acontecimiento de ese tipo podría llevar a los israelíes a considerar el uso de sus propias armas nucleares contra Irán. Por lo tanto, aquí existe la posibilidad de una catástrofe. Tenemos un incentivo muy fuerte para llegar a un acuerdo nuclear. Trump también tiene un incentivo muy fuerte para dejar atrás esta crisis. Sección 4. ¿Cuál es el principal instrumento de presión de Irán en las negociaciones? Permíteme examinar el tema desde un ángulo un poco diferente. Debemos recordar que al principio, los iraníes querían resolver la cuestión nuclear en la primera etapa. Ya expliqué que el memorando de entendimiento abordaba primero la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin de los enfrentamientos militares. Después, en etapas posteriores, debían negociarse la cuestión nuclear y los grandes asuntos económicos. Los iraníes actuaron con inteligencia. Trasladaron la cuestión nuclear al final de las negociaciones, porque sabían que en las etapas posteriores, ese asunto les proporcionaría un instrumento de presión muy poderoso.
Si Irán hubiera cerrado desde el principio tanto el acuerdo nuclear como el acuerdo relativo al estrecho y hubiera dejado los asuntos económicos para más adelante, ya no habría tenido ningún instrumento de presión. El estrecho de Hormuz ya no le proporciona a Irán la misma influencia de antes, porque el estrecho está abierto. Ahora, el principal instrumento de presión de Irán es la cuestión nuclear. Los iraníes fueron inteligentes al reservar la cuestión nuclear hasta el final de las negociaciones. Como resultado, Irán dispone ahora de una gran capacidad de presión sobre nosotros. Nosotros también tenemos un fuerte interés en retroceder y aceptar sus exigencias, es decir, en aplicar los distintos acuerdos que conforman el memorando de entendimiento. Tal vez eso no ocurra, pero en ese caso el resultado final será que no habrá ningún acuerdo nuclear. Sección 5. ¿Por qué el número de muertos no es una medida de la victoria en la guerra contra Irán? En la guerra contra Irán, parece que la parte estadounidense siempre intenta medir el éxito en función del número de muertos o del grado de destrucción. Sin embargo, ese criterio no tiene demasiado sentido. Trump dice constantemente: miren la fuerza naval y la fuerza aérea de Irán. Las hemos destruido por completo. Pero si los iraníes pueden mantener el control del estrecho de Hormuz mediante drones muy baratos y sencillos, medir el éxito a partir de la muerte y la destrucción pierde gran parte de su sentido. Los iraníes también están dispuestos a soportar esa presión y esas pérdidas. No importa cuántos de ellos mueran, seguirán dispuestos a combatir y continuarán produciendo las capacidades necesarias para mantener cerrado el estrecho. Por lo tanto, los indicadores empleados para medir el éxito son muy extraños. Tal vez hayan sido elegidos deliberadamente de esa manera. Glenn, permíteme añadir algo. Antes hablábamos de las cifras de bajas en la guerra de Ucrania y de los informes de The New York Times. Es el mismo argumento del conteo de cadáveres que vimos durante la guerra de Vietnam. Señalaste correctamente que en Occidente se habla con frecuencia de la incapacidad de Rusia para conquistar territorio con rapidez. Sin embargo, en una guerra de desgaste, la cantidad de territorio conquistado no es una medida adecuada. En una guerra de desgaste, lo que importa es la relación de intercambio de bajas. Esa relación es, en la práctica, una forma de conteo de cadáveres. Lo que vemos en el informe de The New York Times se parece mucho al conteo de cadáveres de la guerra de Vietnam. El proceso utilizado en Vietnam era fundamentalmente deshonesto. El proceso de contabilización de las bajas en Ucrania, como señalamos al hablar de ese informe, también es fundamentalmente deshonesto. Sin embargo, debemos comprender una diferencia importante. Las guerras de Vietnam y Ucrania fueron guerras terrestres. En ellas, los ejércitos se enfrentaban directamente y moría un número enorme de soldados. En ese tipo de guerra, el número de bajas y la relación de intercambio de bajas eran importantes. Pero en la guerra contra Irán y en la región del Golfo Pérsico no hubo una guerra terrestre. La primera etapa de la guerra, desde el 28 de febrero hasta el 8 de abril, se desarrolló en el aire. Fue una guerra aérea. Después, la guerra aérea terminó. Los bombardeos se detuvieron prácticamente por completo, con la excepción de 2 incidentes menores que ocurrieron más tarde. Tras el final de la guerra aérea, entramos en la etapa del bloqueo. El bloqueo comenzó el 13 de abril y terminó con la firma del memorando de entendimiento el 17 de junio. Por lo tanto, la guerra pasó de ser una campaña de bombardeos a convertirse en un bloqueo, y nunca comenzó una invasión terrestre. En consecuencia, el argumento del conteo de cadáveres no se aplica a la guerra contra Irán. Se trata de un tipo de conflicto completamente diferente. Sección 6. ¿Por qué Estados Unidos e Israel evitaron una invasión terrestre de Irán? En el caso de Irán, prácticamente todo el mundo decía
que si de verdad se querían alcanzar los objetivos que Israel y Estados Unidos se habían fijado el 28 de febrero, serían necesarias fuerzas terrestres. Esa era la opción terrestre. Sin embargo, ni el 28 de febrero, ni durante todo el periodo posterior, estuvimos dispuestos a introducir fuerzas terrestres en Irán, al menos no a una escala amplia y significativa. Por eso nunca estuvimos cerca de adoptar la opción terrestre. Si se entra en una guerra terrestre, se sufren bajas muy numerosas. Cuando las bajas son muy numerosas, resulta mucho más difícil justificar ante la opinión pública la continuación de la guerra. Por eso, en las guerras terrestres se presta tanta atención al número de bajas y a la relación de intercambio de bajas. Podría haberse esperado que Estados Unidos obtuviera mejores resultados en la guerra contra Irán, porque es una potencia marítima, y la historia demuestra que le conviene mantenerse al margen de guerras terrestres, como las de Vietnam e Irak. La guerra terrestre no es el punto fuerte de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de Irán, Estados Unidos contaba con su fuerza naval y su fuerza aérea, y quizás esperaba que consiguiera mejores resultados. Por otra parte, una guerra no puede ganarse únicamente mediante el poder aéreo. Sección 7. ¿Por qué las élites estadounidenses consideran a Irán una gran amenaza? Cuando una persona se repite una historia durante mucho tiempo, al final termina creyéndola de verdad. Creo que eso es exactamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos con respecto a Irán. Durante muchísimo tiempo se ha descrito a Irán como una amenaza extraordinariamente peligrosa, aunque Irán no representa una amenaza significativa para el propio territorio de Estados Unidos. A pesar de ello, las élites estadounidenses han creído esa historia y la mayoría de los estadounidenses también la han aceptado. Uno de los problemas de vivir en un mundo donde los hechos y la lógica no tienen demasiada importancia es que al final terminamos enfrentando situaciones como esta. Sección 8. El lugar del Golfo Pérsico y de Irán en la gran estrategia de Estados Unidos. Demos unos pasos atrás y observemos un panorama más amplio. ¿Cómo definirías la gran estrategia de Estados Unidos en este momento histórico? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se enfrentaba a un solo rival y a otro centro de poder que tenía una ideología diferente. La gran estrategia estadounidense consistía en contener a la Unión Soviética, y todas las demás estrategias debían encajar dentro de ese objetivo superior. ¿Cuál es hoy la estrategia de Estados Unidos? ¿Cómo está respondiendo Estados Unidos a las enormes transformaciones del mundo y al cambio de su propia posición dentro de ese mundo? Durante las últimas décadas, cuando mis colegas y yo hablábamos de la gran estrategia de Estados Unidos, siempre decíamos que el hemisferio occidental era la región más importante del mundo para Estados Unidos. Sin embargo, como Estados Unidos es la potencia regional dominante en el hemisferio occidental, no enfrenta allí ninguna amenaza grave. Por lo tanto, la pregunta era, ¿cuáles eran las regiones estratégicamente más importantes fuera de Estados Unidos? ¿En qué regiones del mundo se encontraban los intereses vitales estadounidenses? La mayoría de las personas que compartían mi visión consideraban que había tres regiones especialmente importantes: Europa, Asia Oriental y el Golfo Pérsico. Europa y Asia Oriental eran importantes porque albergaban grandes potencias. El Golfo Pérsico era importante por el petróleo. Esas eran las tres zonas más importantes del mundo fuera del hemisferio occidental. Durante la Guerra Fría, nuestro principal centro de atención era Europa, porque la amenaza soviética estaba concentrada allí. Sin embargo, tanto la Unión Soviética como la Rusia actual también tienen una presencia geográfica en Asia Oriental. Por lo tanto, la contención de la Unión Soviética no se limitaba a Europa, sino que también incluía Asia Oriental. El Golfo Pérsico era la región que exigía el menor esfuerzo por parte de Estados Unidos. Hasta 1968, el Reino Unido soportaba la mayor parte de la carga en el Golfo Pérsico.
Desde 1968 hasta 1979, Estados Unidos se apoyaba en el Irán del Shah y también en Arabia Saudita. No enfrentábamos una amenaza grande y directa en la región. Después de 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y se produjo la revolución iraní, Irán dejó de ser aliado de Estados Unidos y creamos la Fuerza de Despliegue Rápido. Esta fuerza estaba desplegada fuera de la región del Golfo Pérsico y podía entrar en ella cuando fuera necesario. En otras palabras, no había un gran número de tropas estadounidenses estacionadas permanentemente en el Golfo Pérsico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos concedía importancia a Europa, Asia Oriental y el Golfo Pérsico. Después entramos en el actual mundo multipolar. China se convirtió en la principal amenaza para Estados Unidos. Y por esa razón, Washington anunció su giro estratégico hacia Asia. Se habló mucho de reducir la atención dedicada a Europa y de disminuir los compromisos estadounidenses en el Golfo Pérsico, porque pensábamos que no teníamos un gran problema en el Golfo y que la situación estaba bajo control. Pero después, la administración Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Trump decidió convertir el hemisferio occidental en una prioridad importante. Ahora Estados Unidos está profundamente involucrado en la ingeniería política y la intervención militar dentro del hemisferio occidental. Si observamos Venezuela, Cuba, las declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá y Groenlandia, o su propuesta de convertir a Canadá en el estado número 51, vemos que Estados Unidos está dedicando mucha atención al hemisferio occidental. Eso me desconcierta, porque en mi opinión, actualmente no existe en el hemisferio occidental ninguna amenaza grave contra Estados Unidos. A pesar de ello, Estados Unidos está muy involucrado en la ingeniería política y posiblemente incluso en la adquisición de territorio dentro del hemisferio occidental. En cuanto al Golfo Pérsico, ahora hemos entrado en un gran conflicto con Irán. Es una situación realmente sorprendente. Podría argumentarse que Estados Unidos terminará abandonando el Golfo Pérsico porque ya no puede mantener allí sus bases militares y porque la estructura de alianzas estadounidense en la región se ha desintegrado. Eso podría ocurrir. Sin embargo, si observamos hoy la gran estrategia de Estados Unidos, vemos que el país está metido hasta el cuello en los problemas del Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, Estados Unidos también está profundamente involucrado en el hemisferio occidental. En Ucrania y Europa, como señalamos antes, parece que Trump está aumentando nuevamente la participación estadounidense en la guerra de Ucrania. Podría sostenerse que a medida que la situación de la guerra se vuelva más desfavorable para Ucrania, Estados Unidos sentirá que debe hacer todo lo posible para salvarla y evitar una derrota humillante. Después está Asia Oriental, donde el Pentágono define a China como la amenaza que marca el ritmo. Estados Unidos no abandonará Asia Oriental. Dadas las acciones que China y Estados Unidos podrían adoptar en el futuro, Asia Oriental es una región peligrosa. No me sorprendería que dentro de 5 o 10 años, cuando hablemos de los problemas mundiales, China ocupe el primer lugar de la lista. Todo esto demuestra que Estados Unidos, durante la era de Trump, tiene una gran estrategia extraordinariamente ambiciosa. Pensemos en lo que dije sobre el hemisferio occidental. Observemos la posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en Ucrania y también en su competencia con China. Parece que Estados Unidos no cree en el concepto de establecer prioridades. Estados Unidos sigue atrapado en la ilusión de que puede estar siempre y en todas partes y hacer todas las cosas al mismo tiempo. En mi opinión, esa es la actual gran estrategia estadounidense.
A largo plazo, Estados Unidos tendrá que establecer prioridades. La idea de mantener un Estado completamente militarizado, profundamente involucrado en las 4 regiones, no es viable a largo plazo. Sección 9. ¿Qué reveló la guerra contra Irán sobre las debilidades de Estados Unidos? Yo también pensaba que el principal desafío de Estados Unidos en este momento histórico era la transición de un mundo unipolar a uno multipolar. Durante la era unipolar, Estados Unidos tenía, en la práctica, la última palabra en todos los rincones del mundo. Pero, en un mundo multipolar, la gran estrategia debe organizarse a partir de prioridades. Cuando no se puede estar presente en todas partes, hay que decidir qué región ocupa el primer lugar. No quiero menospreciar a los políticos. Este cambio es muy difícil, especialmente cuando la cultura política de un país se ha basado, durante varias décadas, en estar presente simultáneamente en todas las regiones del mundo. La ideología dominante también presenta la no intervención como algo casi traicionero e inhumano, porque todas las guerras estadounidenses se venden con el argumento de ayudar a los oprimidos y extender la democracia liberal. Sin embargo, yo pensaba que la guerra contra Irán había enseñado a Estados Unidos la principal lección sobre la necesidad de establecer prioridades. Después de consumir una parte considerable de sus armas en Ucrania, de repente surgió la pregunta de cómo podía Estados Unidos combatir contra Irán. Washington se vio obligado a retirar armas de los europeos, de los ucranianos y de los países de Asia Oriental, y a trasladarlas a Oriente Medio y a Israel. Incluso se retiró una parte de los sistemas de defensa aérea pertenecientes a los países árabes del Golfo Pérsico. En mi opinión, la lección principal fue esta. Si todo es una prioridad, en realidad nada es una prioridad. Permíteme plantear 2 puntos breves. El primero es el problema de la deuda estadounidense. En algún momento, las consecuencias de ese problema nos alcanzarán. El segundo es que si observamos la guerra de Ucrania y al mismo tiempo pensamos en una posible guerra con China o en cualquier otra guerra de gran escala, resulta completamente evidente que necesitamos una gran base industrial. También debemos tener la capacidad de producir cantidades enormes de armamento. Volviendo a la guerra contra Irán, tuvimos que detenerla después de 40 días porque nuestras municiones estaban prácticamente agotadas. Es realmente sorprendente hasta qué punto disminuyeron las reservas de misiles Tomahawk, misiles Patriot, misiles THAAD, bombas inteligentes aire-tierra y otras armas. También resulta sorprendente el tiempo que necesitaremos para reconstruir esas reservas. Esta situación demuestra que Estados Unidos tendrá que establecer prioridades. Si se está planificando una guerra en Asia y se quiere saber cómo enfrentarse a China en caso de un conflicto por Taiwán o por el mar de China Meridional, hay que prepararse para una guerra que podría durar varios meses. Espero que una guerra de ese tipo nunca ocurra. No estoy diciendo que sea inevitable, ni siquiera que sea probable. Sin embargo, Estados Unidos debe estar preparado para una guerra prolongada. Esa es la lección que nos ha enseñado la guerra de Ucrania. No tenemos la base industrial necesaria. Cuando se observa cuánto tiempo llevará a reemplazar las reservas consumidas en la guerra contra Irán, la situación parece realmente aterradora desde el punto de vista de la seguridad. Si combinamos el problema de la deuda, la debilidad de la base productiva estadounidense, la necesidad de crear grandes reservas de armamento y la obligación de producir armas después del comienzo de una guerra, comprendemos que Estados Unidos tiene una enorme cantidad de trabajo por delante. Realizar ese trabajo exigirá establecer prioridades. Los acontecimientos ocurridos desde el comienzo de la guerra de Ucrania en 2022 hasta hoy nos han dejado muchas lecciones. Lo que hemos aprendido debería preocuparnos profundamente por el futuro de Estados Unidos. No estamos confiando en que este acuerdo funcione, simplemente estamos siguiendo el proceso. Ganamos la guerra, Irán también ganó la guerra de asedio.
pusimos de rodillas al gobierno de Estados Unidos. Si ellos tienen éxito, destruirán la economía estadounidense. Entonces ya no estaríamos hablando de una recesión, sino de una depresión económica en toda regla. Netanyahu necesita más guerra para mantenerse en el poder. Irán terminará respondiendo, no cabe ninguna duda al respecto. Quienes hoy no se posicionan junto al eje de la resistencia, quieran admitirlo o no, están del lado de los israelíes. Pero, ¿está Irán realmente preparado para golpear a Israel sin previo aviso? ¿Y puede la palanca del estrecho de Hormuz obligar a Estados Unidos a cumplir el acuerdo? ¿O llevará a la economía mundial al borde del colapso? Escuchen las respuestas completas a estas dos preguntas fundamentales a lo largo de esta entrevista. El invitado de esta conversación es el profesor Mohammad Marandi, académico y analista político iraní. Primera parte. El estrecho de Hormuz, una palanca capaz de poner de rodillas a Estados Unidos. Profesor Marandi, ¿cómo está respondiendo Irán en este momento? En una carta, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional subrayó que no actuará con negligencia al aplicar las directrices y órdenes del liderazgo, especialmente en la defensa de los derechos del pueblo iraní y del Frente de la Resistencia, en la protección de la sangre de los mártires y en la conducción de futuras negociaciones con base en los intereses y preocupaciones de la República Islámica de Irán. La carta señala que no descansarán hasta que se reivindiquen plenamente los derechos del pueblo iraní y la sangre de los dirigentes mártires, manteniendo una desconfianza absoluta hacia el enemigo traicionero y una vigilancia estrecha del proceso de negociación. También he oído informes, aunque no sé hasta qué punto son ciertos, según los cuales Irán habría cerrado el estrecho de Hormuz para obligar a Estados Unidos a reaccionar y a cumplir las disposiciones iniciales del acuerdo. ¿Qué está ocurriendo realmente? No creo que el estrecho de Hormuz esté cerrado, al menos todavía no. Pero hay formas de mantener el estrecho abierto sin que, en la práctica, esté demasiado abierto. Imagino que esta situación no hará más que aumentar la presión sobre Trump y volver más vulnerable a la economía estadounidense. Netanyahu, por supuesto, no se preocupa por la economía de Estados Unidos. Sus aliados genocidas tampoco se preocupan por Estados Unidos. Sin embargo, los iraníes aumentarán la presión sobre Washington para ver si pueden obligarlo a poner fin a la ocupación y a la guerra. Hay distintas maneras de hacerlo. La razón por la que Estados Unidos acudió a la mesa de negociaciones y finalmente hizo concesiones fue que su economía es vulnerable ante una escasez de petróleo extraordinariamente grave y de rápido crecimiento. Probablemente el estrecho esté abierto por ahora, pero no creo que estén pasando muchos barcos. Cuantas más tensiones haya en la región, menos motivos tendrán los buques para atravesarlo. Existen distintas formas de presionar a Estados Unidos para que cumpla su parte del acuerdo. Debemos recordar que Washington afirmó que pondría fin a la ocupación israelí del Líbano y a la guerra genocida. Por tanto, ahora está incumpliendo sus compromisos, y los iraníes tienen pleno derecho a reducir la velocidad del tránsito de barcos por el estrecho. Pueden decir, hay problemas técnicos, hay minas en la zona, existen dificultades y obstáculos que tenemos que resolver. Hay muchas maneras de hacerlo. Irán también había dejado absolutamente claro que era imposible restablecer por completo el transporte marítimo comercial a los niveles anteriores al 28 de febrero. Por ejemplo, las minas podrían retirarse en 3 semanas, pero quizás se tarde 6 u 8 semanas. Hay muchas posibilidades. Si ellos quieren matar niños, Irán también dispone de muchas formas de acercar la economía estadounidense al borde del abismo sin violar el acuerdo. Ellos violan el acuerdo, pero los iraníes pueden actuar dentro del marco del propio acuerdo. Por tanto, la responsabilidad recae en los estadounidenses. Son ellos quienes deben poner fin a esta situación. Trump se despierta por la mañana y dice que no va a entregar a Irán su dinero. Después, la Casa Blanca publica, Irán está acabado. Cuando se comportan de ese modo, no deberían esperar que la cooperación iraní alcance su máximo nivel. De hecho, acabo de abrir la publicación de la Casa Blanca. La Casa Blanca difundió una captura de un mensaje de Donald Trump en Truth Social en el que dice: "No nos reunimos por desesperación. Irán sí. Están acabados. Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero, ni siquiera 10 centavos. Sin embargo, debajo de esa publicación, las notas de la comunidad de X señalan que, conforme al artículo 6 del Memorando de Entendimiento de Islamabad,
Estados Unidos se comprometió a preparar un plan de reconstrucción de $300.000 millones para Irán, que debe quedar concluido en un plazo de 60 días. Ese compromiso contradice directamente la frase «no recibirán dinero, ni siquiera 10 centavos». Podemos discutir los detalles de esos $300.000 millones, quién los gastará y cómo, pero la cuestión es que incluso las notas de la comunidad recuerdan que la propia Casa Blanca está difundiendo un mensaje que constituye un insulto directo a cualquier cosa que se parezca mínimamente al concepto de diplomacia. Exactamente. Estados Unidos no solo está incumpliendo sus compromisos respecto al Líbano. Según las propias palabras de Trump y las publicaciones de la Casa Blanca, también está vulnerando sus demás compromisos. No soy yo quien hace esa afirmación, son ellos mismos quienes lo están diciendo. No sé si Irán atacará a Israel o no tengo información al respecto, pero quiero señalar algo más. Algunos dicen, los israelíes están matando a la población libanesa e Irán quiere reducir el número de barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz. ¿De qué sirve eso? No es inútil. Fue precisamente así como pusimos de rodillas al gobierno de Estados Unidos. Durante los 39 días de guerra, el estrecho de Hormuz se cerró para los gobiernos que habían ayudado a Estados Unidos. Durante la guerra de asedio, permaneció cerrado para esos gobiernos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Hasta ahora, el estrecho ha seguido cerrado para ellos. Esto ejerció una presión enorme sobre Estados Unidos y obligó a Trump a firmar el acuerdo. Un acuerdo que, durante los últimos días, ha provocado ataques humillantes contra él, tanto por parte de demócratas como de republicanos. Muchos demócratas no dijeron, Trump es un belicista y nos trajo este desastre, debemos salir de la guerra. Dijeron, este acuerdo es una capitulación y no debemos aceptarlo. Eso demuestra que los demócratas son tan siniestros como los republicanos. Ambos bandos están vinculados al régimen sionista. En realidad, no son diferentes de Trump. Los votantes estadounidenses no deberían confiar en los miembros del Partido Demócrata que tengan vínculos con el régimen israelí. Ambos lados del sistema político estadounidense están dominados por las mismas personas compradas y subordinadas. Segunda parte. ¿Es real esta vez la ruptura entre Trump y Netanyahu? Hablemos de la supuesta disputa entre Trump y Netanyahu. Desde mi punto de vista, Estados Unidos e Israel han actuado juntos desde el principio. Han cometido conjuntamente estos crímenes de guerra y este genocidio, y han impulsado la guerra contra Irán. Trump también ha estado completamente al servicio de Israel. Sin embargo, ahora vemos que a Israel no le importan los precios del petróleo ni la economía mundial, mientras que la administración Trump, al menos en cierta medida, sí se preocupa por esas cuestiones. ¿Es este el único ámbito en el que ahora existe una diferencia real entre Estados Unidos e Israel? ¿Puede Washington contener a Israel e impedir que destruya por completo este proceso? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Desde el inicio del genocidio, hemos visto el espectáculo del policía bueno y el policía malo, y diferencias fingidas. La idea de que Biden estaba en contra del genocidio era absurda y falsa. Hace aproximadamente un año, creo que Axios decía que Trump no quería la guerra y buscaba negociar, mientras Netanyahu quería la guerra. Después vimos el ataque contra Irán. Todo aquello era un engaño. Pero creo que ahora algo está cambiando. Esto nos lleva de nuevo a lo que decía sobre el estrecho de Hormuz. La crisis, que lleva más de 3 meses y medio agravándose, ha llegado a un punto muy peligroso. El propio Trump admitió hace 2 o 3 días que solo quedaban reservas energéticas para 4 semanas. Algunos dicen que quizá haya algo más, pero esa no es realmente la cuestión. La cuestión es que las reservas de energía y petróleo han caído a niveles peligrosamente bajos. Trump tiene miedo ahora porque esto podría conducir a una situación catastrófica, a una recesión profunda y, si continúa, a una depresión económica. El interés personal de Trump exige que permanezca en el poder, conserve la aceptación de su base electoral y mantenga su apoyo. Por eso tiene un interés directo en poner fin a esta crisis. Netanyahu se encuentra exactamente en la posición contraria. Para seguir en el poder necesita más guerra. En los últimos días, hemos visto a Trump atacar reiteradamente a Netanyahu. Algunos de esos ataques han sido muy duros y perjudiciales para Netanyahu. No cabe ninguna duda al respecto. Por eso creo que esas diferencias son reales. Por supuesto, esto no significa que los sionistas hayan dejado de tener influencia y poder en Estados Unidos. Siguen siendo muy poderosos.
Debemos recordar lo que dijo Joe Kent, un designado de Trump y antiguo jefe de contraterrorismo, quien al comienzo de la guerra escribió en su carta de renuncia que esta guerra no tenía que ver ni con armas nucleares ni con una amenaza iraní contra Estados Unidos. Dijo que Irán ni buscaba armas nucleares ni representaba una amenaza para Estados Unidos, que la guerra tenía que ver con el régimen israelí y el lobby sionista. Por tanto, no hay duda de que desempeñaron el papel principal y siguen siendo muy poderosos. Pero sospecho, y recalco que esto es solo una especulación, que una parte de los sionistas poderosos de Estados Unidos se está preguntando si ha llegado el momento de apartar a Netanyahu. Porque Netanyahu está destruyendo a Israel. Israel es despreciado en todo el mundo y el régimen israelí es visto como la principal causa de la actual crisis mundial. Si yo fuera sionista, querría que Netanyahu se marchara. Por supuesto, sus opositores no son esencialmente distintos de él en materia de políticas bélicas, pero podrían sustituirlo por otra persona para darle una nueva imagen al régimen. Eso probablemente exigiría hacer algunas concesiones en el Líbano o quizá en Gaza. Por tanto, independientemente de que mi especulación sea correcta o no, creo que han surgido diferencias reales entre Trump y Netanyahu y que están perjudicando a Netanyahu. Tercera parte. Si Israel destruye el acuerdo, ¿qué ocurrirá con la economía mundial? Israel se ha envalentonado tanto gracias al apoyo estadounidense que una cuenta atribuida al Mossad en X comenta abiertamente quién debería dirigir Estados Unidos en el futuro. En una de sus publicaciones elogia a Marco Rubio y dice: puede parecer derrotado, y es comprensible, porque si la decisión dependiera de él, jamás apoyaría este acuerdo. Pero también es un patriota, respeta a la administración y entiende la cadena de mando. Aguanta, Marco, quizás dentro de unos años llegue tu oportunidad. Se está produciendo una especie de colapso nervioso dentro del aparato sionista. La cuenta atribuida al Mossad promueve a Marco Rubio, y Mark Levin publica cada pocos minutos consejos, reprimendas o arrebatos contra este acuerdo. Todas las señales indican que esta corriente está totalmente decidida a destruir el acuerdo. ¿Lo conseguirá? Si lo consiguen, destruirán la economía de Estados Unidos. Si lo consiguen, habrá como mínimo una recesión mundial muy grave. Durante mucho tiempo habrá escasez de combustible, gas natural licuado, helio, fertilizantes, productos petroquímicos y muchos otros bienes. Si tienen éxito, probablemente afrontaremos una depresión económica, no simplemente una recesión. Todo esto ocurre en un momento en el que la gente los odia, y ese odio aumenta cada día. Los estadounidenses ven que interfieren en los asuntos internos de su país, ven que están arruinando su economía y que se niegan a detener el genocidio. Los medios occidentales como la BBC, CNN, The Times de Londres y The Guardian intentan apartar la mirada todo lo posible, pero los jóvenes ven la verdad en las redes sociales. Personas como Tucker Carlson, Candace Owens y otras figuras de la derecha expresan de manera cada vez más explícita su hostilidad hacia el régimen israelí. En la izquierda y entre los liberales también crece esa oposición. Estamos viendo cómo sectores de la izquierda y la derecha se acercan entre sí, y creo que esa es la mayor amenaza para el sistema político estadounidense, porque la gente está superando divisiones que, en mi opinión, instituciones como el FBI han contribuido a crear y exacerbar. Cuanto más maten y cuanto más se perciba a Israel como una fuerza que intenta imponer su voluntad al pueblo estadounidense, mayor será el rechazo hacia él. El número de personas mayores que todavía apoyan estas políticas disminuye, mientras cada vez más jóvenes entran en la esfera pública y en la política. Todos los días ven lo mismo: más muerte, más destrucción, más sufrimiento y una economía peor. Al final responsabilizarán a los israelíes. Cada día que esta situación continúa, el odio hacia el régimen israelí se arraiga más, la ira se extiende y aumenta el número de sus opositores. Esta publicación sobre Marco Rubio también enfurecerá a los estadounidenses. Dirán: estas personas están destruyendo nuestra economía y al mismo tiempo pretenden decidir quién debe dirigir nuestro país. Desde el 7 de octubre parece que los sionistas están decididos a destruirse a sí mismos. Tanto con sus políticas como con su diplomacia pública, hacen todo lo posible por revelar su verdadera naturaleza. También han conseguido destruir las narrativas antiiraníes que habían construido cuidadosamente durante años.
Cuarta parte. El ataque contra el Líbano y el destino del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Apenas 5 minutos después de la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, Israel atacó Nabatie, en el Líbano. Según algunos informes, Israel llevó a cabo más de 100 ataques contra el Líbano durante la noche, ataques brutales dirigidos principalmente contra civiles. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes intentaban avanzar dentro del territorio libanés, y Hezbollah les asestó fuertes golpes, entre ellos el ataque contra un grupo de soldados israelíes que se encontraba avanzando. Después de esto, Irán anunció la suspensión de las conversaciones con Estados Unidos, que debían celebrarse hoy en Ginebra, Suiza. También se han difundido informes según los cuales Irán advirtió a Trump de que, si esta situación continúa, asestará un golpe contundente a Israel y atacará sin previo aviso. ¿Cuál es la realidad de este acuerdo? ¿Pende de un hilo? Teniendo en cuenta lo ocurrido durante su brevísima existencia, ¿sigue existiendo realmente? Permítame comenzar con una observación personal. Un hombre libanés de unos 30 años, a quien ayudé a conseguir una plaza postdoctoral en China, se puso en contacto conmigo hoy. Me dijo, la casa de mi suegro fue bombardeada, está bajo los escombros y no sabemos en qué estado se encuentra. Unas horas después, me informó de que su suegro había muerto como mártir. Esa es la realidad, bombardean las casas de la gente. Cada vez que Hezbollah mata a soldados que han entrado para ocupar el Líbano, el régimen israelí bombardea masivamente las ciudades. Después, los periodistas occidentales, cómplices de este genocidio, dicen que esas zonas eran bastiones de Hezbollah. Pero lo que vemos en esos supuestos bastiones son familias masacradas. La realidad es que los israelíes sufren bajas cuando atacan el Líbano, porque Hezbollah les hace frente. Entonces Israel, como represalia, masacra barrios enteros y familias completas. Occidente finge que no ha ocurrido nada y que solo se trata de una batalla normal entre dos bandos. Esa es la realidad en la que vivimos hoy. Respecto al acuerdo, como ya he dicho, Irán no espera que los estadounidenses cumplan sus compromisos. No confiamos en que el acuerdo funcione, simplemente estamos siguiendo el proceso. Ganamos la guerra. Después, Irán también ganó la guerra de asedio. Por eso Trump acudió a la mesa de negociaciones, desesperado por alcanzar un acuerdo. Irán entró en las negociaciones para mostrar a la comunidad internacional que no desea llevar a la economía mundial al hambre ni al colapso. No queremos provocar sufrimiento y miseria en todo el mundo. Trump y Netanyahu son quienes han creado esta crisis. Entramos en el acuerdo, pero desde el principio no esperábamos que Estados Unidos cumpliera sus compromisos. Recuerden que estamos tratando con la administración Trump. Hace un año, antes de la guerra de 12 días, estábamos negociando. Después de 5 rondas de conversaciones, nos atacaron. Más tarde, quedó claro que todo el proceso de negociación había sido una farsa, un montaje utilizado únicamente como pretexto para ayudar a planificar un ataque relámpago. Antes de la guerra reciente ocurrió lo mismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán se mostraba optimista por los avances en las conversaciones, pero de repente comenzó la guerra. Los estadounidenses y los israelíes iniciaron la guerra porque ese había sido el plan desde el principio. Por tanto, estamos ante dos regímenes engañosos, siniestros y genocidas. Y por supuesto, la situación tampoco era mejor antes de Trump. Obama dio luz verde a la guerra genocida en Yemen, inició la guerra sucia en Siria y destruyó Libia. La lista de sus acciones es muy larga. Fue él quien utilizó drones para matar personas en todo el mundo. En cualquier caso, Irán participó en este proceso para mostrar a la comunidad internacional que si se produce una crisis mundial, la responsabilidad recaerá de principio a fin en Trump y Netanyahu. Netanyahu está mostrando ahora al mundo que el régimen israelí no está dispuesto a dar marcha atrás. Para sobrevivir políticamente, está dispuesto a destruir la economía mundial. Irán terminará respondiendo. No cabe ninguna duda al respecto. Hay diferentes formas de responder, e Irán ya está respondiendo de ciertas maneras. Una cosa es segura, estos acontecimientos no beneficiarán en absoluto a la economía mundial. Quinta parte. Los medios occidentales y una noticia que todos conocían de antemano. Se han publicado informes según los cuales se habría establecido un alto el fuego entre Israel y Hezbollah.
Estados Unidos también afirmó que había trabajado con Irán para comenzar a aplicar la cláusula del acuerdo relativa al Líbano. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado ahora que Israel intentará impedir o debilitar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. El informe resulta extraño porque el acuerdo ya está siendo socavado. Los servicios de inteligencia estadounidenses están diciendo ahora al público algo que estaba ocurriendo desde el principio. ¿Cuál es su reacción? Tal vez deberían obligar a los servicios de inteligencia estadounidenses a ver su programa todas las noches. Así quizá descubrirían estas cosas con varios meses de anticipación. Todos sabíamos que los israelíes intentarían socavar cualquier acuerdo. Incluso cuando se alcanzó, siguieron tratando de destruirlo, y después de la firma, continuaron haciendo lo mismo. Era completamente evidente. Que The Washington Post publique esto ahora solo demuestra hasta qué punto se han vuelto absurdos los medios de comunicación dominantes. Constantemente describen los ataques aéreos contra el Líbano como ataques contra bastiones de Hezbollah o ataques contra objetivos de Hezbollah. O mienten o cuentan la verdad con retraso. Y cuando dicen la verdad, se limitan a repetir algo que todo el mundo ya sabía. Por eso han dejado de ser relevantes. No veo ni leo los medios occidentales dominantes, salvo cuando alguien me envía algo realmente importante o que requiere una respuesta. Sexta parte. Grupos kurdos, takfiríes y el plan para cambiar el gobierno de Irán. Uno de los acontecimientos de los que se habla menos es la manera en que Irán se enfrenta a grupos sectarios y armados, especialmente en la frontera con Irak. Según un informe de Dropsite News, Israel había promovido la versión de que entrenó y armó a milicias kurdas para que estuvieran preparadas para entrar en Irán, provocar disturbios y ejecutar un proyecto de cambio de gobierno, pero Trump habría impedido la operación. Por otro lado, hace unos meses funcionarios estadounidenses dijeron que esas fuerzas no tenían interés en combatir, e incluso se publicó una carta de algunos grupos kurdos en la que afirmaban que no estaban dispuestos a entrar en una guerra de ese tipo. Si Estados Unidos e Israel siguen buscando destruir Irán, derrocar al gobierno y generar caos, necesitarán una fuerza terrestre por delegación, similar al papel que desempeñaron las fuerzas de Al-Qaeda en Libia. Sin embargo, parece que no disponen de una fuerza así. ¿Cómo ha respondido Irán a estas amenazas? Irán ataca de manera constante las posiciones de estos grupos terroristas en el norte de Irak. Pero la realidad es que al colaborar abiertamente con los israelíes y los estadounidenses y atacar a Irán, estos grupos están destruyendo su propia credibilidad. Son vistos como soldados de infantería del imperio. La gente dice, Irán resiste, Irán y el eje de la resistencia combaten con valentía, pero miren a Jolani y a estos grupos separatistas kurdos que están del otro lado. Eso destruye su credibilidad. En la frontera con Pakistán existe una situación similar. Se han utilizado grupos terroristas takfiríes, wahabíes y salafistas para atacar a iraníes. Ayer mismo mataron a un soldado iraní en la frontera. Pero con esas acciones revelan su verdadera naturaleza, porque se enfrentan a Irán precisamente cuando Irán está combatiendo al régimen israelí. Una vez más, todos están mostrando quiénes son realmente. Está claro de dónde reciben el dinero y de dónde proceden sus órdenes. Estos grupos kurdos del norte de Irak no tienen la capacidad necesaria para llevar a cabo una operación de ese tipo. Lo mismo se aplica a quienes intentaron organizar un golpe de Estado y una insurrección armada en Irán los días 8 y 9 de enero. En 2 días mataron a cientos de policías, voluntarios y agentes de las fuerzas del orden. Occidente mintió sobre aquellos hechos y fingió que habían muerto decenas de miles de personas. Toda aquella campaña se organizó para justificar la guerra. Cuando comenzó la guerra, repetían constantemente 2 afirmaciones. La primera, que Irán estaba a punto de utilizar armas nucleares, aunque Joe Kent dijo que Irán ni siquiera estaba fabricando un arma de ese tipo. La segunda afirmación era que Irán había matado a decenas de miles de personas. Así, sectores occidentales que se presentaban como izquierdistas o antiimperialistas repitieron todo lo que los servicios de inteligencia occidentales les proporcionaban a través de los medios y ayudaron a construir el expediente para una guerra contra Irán. En aquel golpe y levantamiento militar fallidos, murieron 3.117 personas, en su mayoría transeúntes y civiles. El objetivo de los ataques era preparar el terreno para la guerra.
No podían derrocar al gobierno iraní. Por eso intentaron generar tanto caos, muerte y destrucción como fuera posible para preparar el terreno para una guerra que ya había sido planificada. Las personas a las que por cortesía llamaré tontos útiles desempeñaron su papel. En lugar de decir que Occidente había organizado la operación y que era responsable de la muerte de 3.117 personas, entre ellas cientos de policías y numerosos civiles, repitieron cifras absurdas de 80.000, 800.000 o varios millones y ayudaron a justificar la guerra. Séptima parte. Siria, Jolani y el derrumbe de las narrativas anti-iraníes. Destruyeron la narrativa anti-iraní que habían construido cuidadosamente a través de los medios y centros de pensamiento occidentales, así como de medios cataríes, sauditas, emiratíes y vinculados a Erdogan. Miren a Siria, quienes durante años trabajaron y colaboraron en Occidente para cambiar el gobierno sirio, deberían abrir los ojos. Desde el primer día dijimos que este sería el resultado. Lo único que me sorprende es que algunas personas sigan cerrando los ojos ante la realidad y diciendo, no, esto no es verdad. Intentan justificar constantemente la situación. Estos grupos matan y detienen personas todos los días en Siria, pero no van al sur del país para recuperar los territorios que Israel ocupó después de la caída de Assad. Ahora que Hezbollah está combatiendo y el régimen israelí se encuentra sobrecargado en varios frentes, era el mejor momento para entrar en el campo de batalla y obligar a los israelíes a retirarse, pero ni siquiera consideran esa posibilidad. En cambio, cierran la frontera entre Siria y el Líbano para impedir que Irán o la resistencia iraquí envíen ayuda a Hezbollah. Quieren impedir el traslado de armas, drones, dinero, alimentos, conservas o suministros para los refugiados. ¿Por qué? Porque son agentes del imperio. Con el paso del tiempo, todos han quedado expuestos. Las narrativas contra el eje de la resistencia y contra Hezbollah se están derrumbando. Cada vez más personas en la región están despertando. Los mitos han quedado al descubierto y la propaganda se ha desmoronado. Probablemente Jolani y las fuerzas vinculadas a Al-Qaeda no quieran enfrentarse al poder que Hezbollah puede utilizar contra ellas. Ayer, en una emboscada antitanque, Hezbollah eliminó en el sur del Líbano a un comandante de un batallón blindado israelí y a 3 soldados de ocupación. Hezbollah está atacando a mandos de alto nivel. Dudo que las fuerzas de Jolani, expertas en matar civiles, puedan desenvolverse bien contra una fuerza de resistencia que lleva décadas entrenándose y combatiendo. Pero si fueran sinceros en su afirmación de que resisten, ¿saben quién los ayudaría? Irán y Hezbollah. Si quisieran luchar para recuperar el territorio sirio, Irán y Hezbollah los ayudarían, no Qatar ni Turquía, al menos no la Turquía dirigida por Erdogan. Pero nunca lo harán, porque eso nunca formó parte del plan. El plan era llevar al poder en Siria a una fuerza subordinada y aliada de Estados Unidos. Esa fue la agenda desde el principio, y todos iban a recibir una parte del pastel. Qatar obtendría una parte, y los demás también recibirían la suya, pero el pastel principal pertenecía a Israel, y sigue en manos de Israel. Este proyecto nunca tuvo que ver con la libertad. Se utilizó el sectarismo, del mismo modo que los racistas y los supremacistas étnicos deshumanizan a otros para justificar su conducta. Estos grupos siempre han estado subordinados y sometidos a esas mismas potencias. Octava parte. Trump afirma que controla a Israel. En una entrevista con Axios, al preguntarle si podía impedir que Israel atacara el Líbano, Trump dijo, sí, puedo. Quiero hacerlo. Me tienen mucho respeto. ¿De verdad los israelíes lo respetan? Mientras ayude al genocidio, por supuesto que lo quieren. Mientras ayude a matar bebés y niños y a destruir ciudades y pueblos del Líbano y Gaza, lo apoyarán. Pero si el depósito de combustible de la economía estadounidense se está vaciando y Trump dice, no, esto tiene que parar, entonces dejará de ser una persona confiable a los ojos de los sionistas. Desde su punto de vista, ya no sería suficientemente genocida ni estaría lo bastante comprometido con la continuación de la matanza. Después de la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, la popularidad de Trump en Israel se desplomó. Según los datos ajustados, en apenas 3 semanas, la valoración positiva de Trump, que rondaba el 58%, pasó a una situación en la que el 61% tenía una opinión negativa, es decir, un cambio desfavorable de unos 23 puntos porcentuales.
Esto muestra con qué rapidez la sociedad de colonos israelí puede volverse incluso contra alguien como Trump, pese a su largo historial de apoyo a Israel. Hemos visto las encuestas. Esa sociedad se formó mediante la matanza, la violación, el saqueo y la expulsión de personas. Existe un documental en el que entrevistan a personas que participaron en la Nakba y en la expulsión de los palestinos. Algunas hablaban entre risas de los crímenes que habían cometido contra jóvenes palestinas. Después del 7 de octubre, Occidente intentó fingir que la historia del mundo había comenzado ese día. Junto con relatos como el de los 40 bebés decapitados, hubo un esfuerzo amplio por ocultar ante la opinión pública el contexto histórico y lo ocurrido antes del 7 de octubre. Por eso, algunos fragmentos de aquel documental volvieron a circular ampliamente en las redes sociales. Las imágenes mostraban cómo personas que participaron en la expulsión y el asesinato de palestinos recordaban con placer sus crímenes. Todo lo que contribuya al genocidio, a la limpieza étnica y al fortalecimiento de la supremacía étnica recibe apoyo dentro de esa estructura. En cuanto perciben que alguien no respalda suficientemente esas políticas, se vuelven contra esa persona. Los neoconservadores de Washington también apoyaban a Trump hasta ayer, pero ahora están furiosos por el acuerdo. Ellos también prefieren que la economía estadounidense se derrumbe. A los sionistas estadounidenses no les importa Estados Unidos. Novena parte. ¿Se oponían realmente los demócratas a una guerra contra Irán? La reacción de los supuestos opositores de Trump al memorando de entendimiento ha sido muy negativa. Pero cuando examinamos sus razones, vemos que muchos quieren una guerra contra Irán. Simplemente desean una guerra que, desde su perspectiva, sea más aceptable y eficaz. Un funcionario de la administración Biden dijo en el programa Face the Nation que las negociaciones indirectas de ese gobierno no habían dado resultado, y que dentro de la administración consideraban posible que, si Biden era reelegido para un segundo mandato, tuvieran que emprender una acción militar contra Irán en la primavera o el verano de 2025. Dijo que la administración Biden había realizado simulaciones de guerra y ejercicios para analizar cómo se ejecutaría un ataque de ese tipo. Este funcionario, que había sido asesor energético de la administración Biden, admitió de hecho que ese gobierno también se estaba preparando para la guerra. Es decir, están diciendo, sí, nosotros también estábamos pensando en matar mujeres y niños y en asesinar dirigentes. Ellos también se preparaban para hacerlo, por el sionismo, por la supremacía étnica y por la limpieza étnica. Este fragmento demuestra algo que hemos dicho desde el principio. No existe una diferencia real y fundamental entre Trump y sus opositores. Todos avanzan en la misma dirección. Cuando Trump estuvo a punto de atacar Venezuela, tampoco hubo una oposición seria. Muchos decían, el gobierno venezolano es malo, pero quizá no deberíamos atacarlo. Nadie decía, es nuestro gobierno el que actúa de manera perversa. Incluso algunas figuras conocidas que se presentan como progresistas o de izquierda legitiman la agresión mientras afirman oponerse a la guerra. Dicen, nos oponemos a la guerra. Es cierto que Maduro es malo o que no apoyamos al ayatolá, pero quizá un ataque tampoco sea correcto. Yo no tengo ese tipo de reservas. Apoyo al ayatolá hasta el final y no tengo ningún problema en decirlo abiertamente. Décima parte. El medio que habló de la belleza de los misiles. También vimos esto durante el primer mandato de Trump. Cuando se lanzaron misiles Tomahawk desde el Mediterráneo contra Siria, Brian Williams habló de la belleza de los misiles y describió el ataque como una acción presidencial. Después de aquel ataque, muchos de los supuestos opositores de Trump lo elogiaron. Sí, hablaba de la belleza de nuestros misiles, mientras esos mismos misiles mataban personas. Aquel ataque también se produjo después de una acusación falsa sobre el uso de armas químicas. Saddam Hussein sí utilizó armas químicas contra Irán a escala industrial. Los gobiernos del Golfo financiaron la construcción de aquellas fábricas y países europeos, especialmente Alemania, proporcionaron a Saddam la tecnología necesaria. Atacaba a los iraníes con armas químicas día y noche. Pero en Siria no existían pruebas fiables que respaldaran aquella acusación. Denunciantes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y personas como Aaron Mate han hablado ampliamente sobre este asunto.
Escenificaron un ataque químico, después lanzaron misiles y mataron personas, pero ellos se presentaron como los buenos y los medios hablaron de la belleza de los misiles. Este mecanismo siempre ha funcionado de la misma manera. Una gran parte de la población creyó ingenuamente sus palabras, y gracias a ello, esas potencias pudieron controlar el mundo durante mucho tiempo. Pero ahora, muchas más personas han despertado. Lo único que podría cambiar la situación sería que los israelíes lograran crear un incidente similar al 11 de septiembre, atribuírselo a un enemigo extranjero y volver a movilizar a la sociedad estadounidense. Creo que, si tuvieran la capacidad de hacerlo, podrían intentarlo. Yo también creo que vivimos en una época de graves errores de cálculo por parte de Estados Unidos e Israel. Una acción así podría producir un resultado totalmente contrario. Estoy de acuerdo. Podría volverse completamente en su contra, porque el mundo ha cambiado mucho. Undécima parte. ¿Fracasó la guerra contra Irán? Los supuestos opositores de Trump entre las élites estadounidenses querían una modalidad más eficaz de guerra. Pero la realidad es que no existía una opción más eficaz. La operación estadounidense e israelí fue un error absoluto. Produjo el efecto contrario, e incluso la página de Wikipedia sobre la guerra de Irán registra el resultado como una victoria iraní. Wikipedia suele considerarse una fuente cercana a las narrativas del gobierno estadounidense, pero incluso allí aparece una señal de la realidad. El problema de la lógica belicista es que, tarde o temprano, choca con la realidad. Irán demostró que estaba preparado para toda una serie de escenarios y posibilidades que Estados Unidos e Israel emplearon en su contra. Para concluir, ¿queda algún punto que quiera destacar? Hay algo sobre lo que me gustaría que la gente reflexionara más. Trump sí tuvo éxito en un aspecto. Con un falso alto el fuego, detuvo la movilización en las calles en apoyo al pueblo palestino. Los dirigentes de la región también lo ayudaron. Erdogan, Sisi, el gobierno de Pakistán, el gobierno de Marruecos, los europeos y los gobiernos del Golfo fueron todos a Egipto para participar en aquel espectáculo. Blanquearon el genocidio de Trump y avalaron el falso alto el fuego. Desde que se anunció ese alto el fuego, 1000 palestinos han sido asesinados, y ninguno de esos dirigentes ha tomado medidas eficaces. Pero sí lograron una cosa: eliminaron el impulso y la energía que existían en las calles. La gente debe reactivar ese movimiento. Hay que hacer algo. 12ª parte. El lugar de Gaza en el acuerdo y las críticas contra Irán. Este mensaje también es importante para quienes critican a Irán y preguntan por qué la cuestión de Gaza y Cisjordania no se mencionó de forma más explícita en el memorando de entendimiento. Irán ha apoyado a la resistencia y al pueblo palestino más que cualquier otro país. Precisamente por eso iniciaron una guerra contra Irán. Por eso atacaron a Irán. Y por eso también matan a los partidarios libaneses de la resistencia, porque Irán y las fuerzas de la resistencia fueron los únicos actores que hicieron algo por Gaza desde el principio. Quienes ahora buscan un pretexto para criticar a Irán, en realidad intentan justificar su propia inacción y la de sus gobiernos. Gaza forma parte de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El texto menciona la región y el Líbano porque en el Líbano hay una guerra activa. Cuando los iraníes plantean la cuestión de Gaza, los estadounidenses responden: en Gaza hay un alto el fuego, y toda la región lo apoya. Irán ha hablado expresamente de todos los frentes. Si las negociaciones se reanudan, no está claro qué forma adoptarán a mediano y largo plazo. Pero la población de Estados Unidos y de Occidente debe preguntarse por qué no salen multitudes a las calles ante la matanza de libaneses, palestinos, iraníes y de todos aquellos que han sufrido y se han sacrificado. Quienes hoy no se posicionan junto al eje de la resistencia, quieran admitir esta realidad o no, están del lado de los israelíes.